empezaremos, creo que no viene más. A ver, para los que no me conocen, soy el doctor Juan Marcos, examen de torácica cardiovascular del seguro de Nacional. El tema que vamos a tocar hoy día es patología de aorta. Patología de aorta la vamos a dividir en dos grupos: patología aguda de aorta y aneurismas de aorta. ¿De acuerdo? Más o menos son las referencias. La última guía que tenemos de aorta es del 2024, como fue para el 2022, pero la última que ha salido ya es del 2024. Recordemos un poco, ustedes ya deben conocer también esto, todavía se va a, las indicaciones que nos van, se van a catalogar por grado de recomendación y nivel de vida. El grado de recomendación ha sido la indicación de qué tenemos que usar, cuál es la indicación. El grado de evidencia, como su nombre lo indica, es el nivel de evidencia. Por decir, tenemos un paciente X que necesita algún medicamento y el medicamento que optamos es aspirina. Y el grado de recomendación es a una clase 1, que significa que sí o sí funciona. ¿No? O un nivel de evidencia A, que esto está respaldado de múltiples ensayos clínicos, estudios multicéntricos, o sea, no hay opción a duda de que esto va a funcionar. Mientras más baje, obviamente es más lejana la salida. ¿De acuerdo? Bien. Para hablar un poco de aorta necesitamos entender este órgano. Ya la aorta es considerado como un órgano. La aorta va a tener varias partes. La primera porción, me avisan si se ve el puntero. ¿Sí? Ya. La aorta la vamos a poder dividir en varias partes. La primera es la raíz de aorta. Recordemos que la aorta va a ser continuación del ventrículo izquierdo. Estamos limitando con la válvula aórtica. La primera porción se llama raíz de aorta. En la raíz de aorta vamos a tener los senos de Valsalva, que son importantes porque de acá nacen las arterias coronarias. Tenemos tres senos de Valsalva: el seno de Valsalva coronariano derecho, el coronariano izquierdo y el no coronariano. Cada uno de estos relacionados a un velo de la válvula aórtica. Esta primera porción de la raíz de aorta va desde la válvula aórtica hasta la unión sinotubular. A partir de ahí continúa un tubo que se toma el nombre de aorta ascendente. La aorta ascendente no da ninguna arteria. Posterior a esto vamos a tener el arco aórtico. Perdón. Ahí está. Sí. Ahí me ha quedado ya que va a ser expectante. Bueno, un poco de todo, ya se supone que no hay. Sí que está todavía con novia, pero su síntoma de hecho todavía lo están esperando. Por donde sea lo van a revelar ahora. En la tarde hay equipo de cirujanos que están en celebración, que es Susi y Andrea. En la noche se guarda el batería, porque sí, es posiblemente. Ya, voy a ponerle play a su o borra mi edita que se está. Bien. Arco aórtico. El arco aórtico se caracteriza por los tres troncos principales: tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Tronco brachiocefálico nos va a dar carótida común, subclavia derecha y carótida común derecha. ¿Vale? La siguiente porción es la aorta torácica descendente, aorta torácica o aorta descendente. Va desde debajo del nacimiento de la subclavia hasta terminar la aorta en diafragma, ¿no? Hasta el nivel de diafragma, más o menos estamos a nivel de T2. Aorta abdominal la vamos a dividir en dos porciones:
aorta infrarrenal y suprarrenal. ¿De qué va a depender? De nacimiento del árbol. Otra imagen para poder ver las zonas. Relaciones anatómicas, acá es importante ver que la porción ascendente de la aorta corresponde al mediastino medio, está dentro del saco pericárdico. Atraviesa el saco pericárdico y da la primera rama, que es el tronco brachiocefálico, que es el que tenemos acá atrás. Por delante de esto vamos a ver la vena innominal, que unido al tronco brachiocefálico del lado derecho forma la vena cava superior. Entonces, los que han tenido oportunidad de entrar al corazón, esta es la imagen que vemos. Ventrículo derecho, aurícula derecha con la orejuela, cava superior, al costado la aorta ascendente y al costado la arteria pulmonar. Esta es la forma normal, la anatomía normal del arco aórtico, con su arteria brachiocefálica, el tronco brachiocefálico, carótida común derecha y izquierda, y su clave izquierda. Pero tenemos variaciones. Dentro de las variaciones más importantes tenemos la electrobobina, donde vamos a encontrar el nacimiento de un solo tronco común que nos va a dar el nacimiento de carótida común izquierda y tronco brachiocefálico. Y aparte el nacimiento de su clave izquierda. Esta es la variación más común, sin en cambio podemos encontrar de todo. La otra variante que también es común es dos troncos brachiocefálicos, donde cada uno va a dar los ramos de carótida y subclave. ¿De acuerdo? O otro que son solo carótida común. Aorta torácica descendente, acá vamos a encontrar ramos esofágicos, intercostales, pericárdicos, frénicos, bronquiales. Importante que de acá también vamos a tener nacimiento de varias ramas que al final nos van a dar derivación a médula espinal, que es la arteria de Aranquievas. Normalmente sale desde T8 hasta T12. Bien, atravesamos ya todo diafragmático, hiato aórtico del diafragma, y ya toma el nombre de aorta ascendente, siendo la primera rama el tronco serial. Rama visceral. ¿No? Importa la rama visceral. Ramas parietales vamos a tener frénica inferior, frénica superior, lumbares, pero las que me interesa que recuerden son las viscerales. Primera rama visceral de la aorta abdominal, tronco serial, que me da tres ramas: hepática común, esplénica, gastrointestinal. 1 centímetro por debajo de esta, que es normalmente la distancia que nos da, nace la mesentérica superior. Por debajo de esta, laterales, van a nacer las renales. Renales, gonadales y las suprarrenales. Por debajo de esta, mesentérica inferior. Última rama o rama terminal es una rama parietal sacramental. Posterior a ello ya se divide en las ilíacas comunes a nivel del ecuador. Perfecto, las relaciones con la vena que la acompaña, que es la vena cava, tenemos que recordar que la vena renal izquierda va a pasar por encima de la aorta. Por lo tanto, la porción de vena izquierda en longitud es mayor que la derecha. Importante, creo que hay algunos grupos que han entrado a trasplante renal. Es diferente cuando sacamos un riñón, implantamos un riñón derecho de uno izquierdo, porque la vena izquierda ya está lista para implantar por la longitud que tenemos, diferente de la vena derecha que se corta con un pedazo de cava y hay que tunelizar la cava para poder alargar la vena. Bien, son los ramos más importantes que hemos visto. Histología, 3 túnicas, íntima, media y adventicia. Íntima importante por el endotelio, capa simple, importante porque nos da la función antiaterogénica. La capa media es la que va a variar dentro de todos los vasos, venas, arterias. Las arterias tienen mayor cantidad de capa media, mayor cantidad de fibras musculares lisas, mayor cantidad de fibras elásticas y fibras colágenas. Esto va a variar según la porción de aorta que tengamos. No es lo mismo una aorta ascendente que la aorta descendente infrarrenal.
Mientras más cerca estemos al corazón, más cantidad de fibras elásticas va a poseer esa capa. Y la cabeza adventicia, que va a estar relacionado con basadas. Funciones de la aorta. Es un órgano, tiene sus propias funciones. Dentro de ellas tenemos antiheterogénea. Todas las porciones de la aorta. Proximal, como distal. Antitrombótica, igual todo. Como un conducto, es lo más entendible, transporta la sangre, lleva la sangre. Tenemos una función como amortiguador. Justo esto relacionado con lo que hemos mencionado antes, la mayor cantidad de fibras elásticas que posee la aorta ascendente. Y esto vamos a tener sobre todo en la aorta proximal, que es la primera que va a recibir toda la contracción del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Importante que se ha visto que el diámetro puede aumentar un 4% en cada sístole ventricular. Función de condensador, esas fibras, esa elasticidad que tienen, hace que almacene energía potencial. Y esto se va a liberar en cada diástole ventricular, por lo tanto también tenemos una función de bomba. Estas últimas tres, importante en aorta próxima. Estamos hablando de raíz de aorta y aorta ascendente. ¿Qué métodos de estudios tenemos para evaluar la aorta, independientemente de la patología? Las ecografías a distintos niveles. Si estamos hablando de abdomen, es una ecografía Doppler de aorta. En tórax nos van a ayudar dos tipos: la ecocardiografía transtorácica, que nos va a permitir ver raíz de aorta y aorta ascendente, y transesofágica para ver aorta descendente. Estudio gol estándar, tomografía, angiotomografía. Con eso podemos hacer desde región cervical al pelvis y hacer un mapeo de toda la aorta. Angioresonancia magnética también en el caso de que tengamos alergias a contrastes iodados. Y la aortografía, que es un estudio invasivo que necesitamos cateterizar la aorta, evitar contraste y un fluoroscopio para poder evaluar toda la porción que debe requerir. Bien, empecemos con la primera parte, aneurismas de aorta. Definición básica y clara. Diámetro aumentado más del 50% del diámetro normal, pero que incluya las tres túnicas, íntima, media y derecha. Más del 50% o 1.5 veces el valor normal. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de aneurisma? Infrarrenal, es el 75% de casos. ¿Por qué motivo? Porque, como vamos a ver, los aneurismas están más asociados a aterosclerosis y todas sus derivaciones. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde se forma mayor cantidad de neuronas? En la zona de mayor rigidez que tiene la aorta. Y esto vamos a tener en la zona que tiene menos fibras elásticas, por lo tanto, lo más distal. Y en las zonas de bifurcación, por la turbulencia que genera la sangre. Por lo tanto, si van a ver también en patología periférica que donde tengamos bifurcaciones es la zona de mayor lesión o mayor formación de trompas. Trombotibio peroné, bifurcación femoral común o femoral superficial, ilíacas. ¿Bueno? Bien. ¿Qué tipos de aneurismas tenemos? Fusiforme, si es elongado, sacular, si es un poco más redondeado, y en sacular vamos a poder tener concéntrico, si es como la aorta, o excéntrico, si es como un chichón, el costado del lado. ¿Cuál es la segunda localización más frecuente de aneurismas? Torácicos descendentes. Tercera localización, ascendentes. Si hablamos de aorta, si por ahí cae una pregunta grave, es decir, tercera localización más frecuente de aneurismas en arterias sería arteria poplítea. ¿Bueno? En aneurismas tenemos una clasificación que es la clasificación de Kraft, donde nos cataloga sobre todo los aneurismas tóraco-abdominales. Esto nos interesa más que para la parte quirúrgica, es algo que vamos a enfocar. Los diámetros de aorta. ¿Con un diámetro podemos diagnosticar o podemos indicar ya aneurisma? No, por eso la definición de aneurisma es más del 50% del diámetro normal, porque esto va a depender según sexo, según edad y según raza y etnia del paciente. No es lo mismo la población sudamericana que la población europea o americana, que la altura obviamente es diferente, por lo tanto los diámetros también.
mismo por la edad. Y para un ejemplo es este estudio de la Sociedad de Torácica, de Cirugía Torácica Americana, donde han encontrado, bueno, en esta evaluación con varios pacientes, han encontrado que pacientes de 40 años pueden tener diámetros de hasta 4.5 centímetros en la aorta ascendente, lo cual para un paciente joven ya incluso hace la indicación de posible cirugía. En el caso de mujer baja, ya tendríamos que contar con una posible cirugía. Igual, dependiendo de varón y mujer, las diferencias también son marcadas. Podemos considerar normal hasta 3.9 en el caso de raíz de aorta. En mujeres y entre 5 a 3.7 en varones y entre 5 a 3.7 en mujeres. En mujeres el diámetro va a ser menor para tomar decisiones de tratamiento. Lo mismo, bien, importante el aneurisma, la clínica del paciente. Normalmente los aneurismas son patología crónica, por lo tanto son la mayoría asintomáticos. Cuando nos da síntomas, cuando tengamos dos cosas, o sea complicado en una patología aguda o ruptura, o el tamaño es grande, que me está haciendo un efecto de masa, comprimiendo algún órgano de daño. Entonces la clínica va a depender de la localización del aneurisma. Por lo tanto, podemos tener dolor precordial, dolor retroesternal, dolor interescapular. Si me comprime el nervio recurrente laríngeo, vamos a tener cacofonía, cambios en voz. Si me comprime el esófago, voy a tener discardia. Si me comprime tráquea, tos o incluso contisis. Si es en la parte de abdomen, en la región infrarrenal, lo más frecuente es dolor lumbar. Las molestias van a depender de la localización, de la complicación o del diámetro. Importante ello, es importante también saber cuáles son las causas, cuáles son nuestros factores de riesgo para aneurisma. Y acá tenemos, lo podemos dividir en adquiridos, genéticos y congénitos. Dentro de los adquiridos vamos a tener los degenerativos, todo lo relacionado con aterosclerosis, hipertensión, diabético, dislipidémico. Acá también intervienen fumadores, la edad del paciente. Podemos tener también los autoinmunes, ejemplo, los dos más clásicos, Takayasu's, arteritis de células gigantes. Infecciosas, los tres grandes grupos, bacterias, virus y hongos están dentro de infecciosas. Más conocidos, sífilis. ¿Qué más tenemos? Tuberculosis, en virus, citomegalovirus, fúngicos, aspergillus. Causas genéticas. Acá vamos a tener tanto los familiares como el síndrome de aneurisma de la aorta torácica familiar, como las colegenopatías. Y los tres grandes grupos, ¿no? Markham, Graves' Diet, regresarlos vasculares tipo 4. Turner también está asociado. Y los congénitos, por ejemplo, válvula bicúspide, válvula aórtica. La válvula bicúspide se ve como lo vemos en la imagen. Normalmente así debería ser una válvula aórtica, triválvula. ¿De acuerdo? Estos son los velos de la válvula y estos son los senos de Valsalva. Entonces estamos en un corte en la raíz de aorta y mirando por encima de la raíz de aorta. Vemos los velos donde nacen, los senos de Valsalva, de donde nacen los troncos coronarios, el tronco coronario izquierdo y la coronaria derecha. Por lo tanto, los términos salen ahí. El seno de Valsalva coronariano izquierdo, el coronario derecho y el no coronariano. Igual con los velos. De acuerdo, una válvula bicúspide se nota de esta forma, no hay separación de los velos. Por lo tanto, es como una boca de pescado que se ve en una época de la vida. Y esto varía, hay varios tipos, ¿no? Dependiendo qué comisura es la que se ajusta. Bien, acá unos ejemplos más, células gigantes, Takayasu's, BC también está dentro, coartación de aorta, igual, síndrome de Turner. Bien, ¿qué estudios hemos indicado y cuál es el actual estándar? La angiotomografía. En los casos que se pueda realizar y no hay contraindicación es el estudio que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué diámetros medimos?
Primero ubicamos la zona de la lesión y buscamos el diámetro mayor, sea antero-posterior o lateral. ¿Verdad que vamos a tomar el diámetro mayor? ¿Me interesa solo el diámetro? No. También es importante la longitud de la misma, la longitud de la disección, en el caso. Bien, y ahora vamos un poco más allá de las indicaciones. Tenemos un paciente con un aneurisma. ¿Qué hacemos con estos casos? Por años, desde los 90, se toma como punto de referencia y punto de corte el diámetro de 5.5. Más de 5.5 ya debemos de empezar un tratamiento invasivo, quirúrgico, como tratamiento definitivo. Menos de 5.5 se puede optar por un tratamiento médico. Estos diámetros varían, es en general, para recordar, pero varían según el sexo. Normalmente esto es para varones, en 5 ya podemos tomar un punto de corte de mujeres, y varía también de la causa, de si esto ha sido solo por una causa de factores modificables adquiridos, o tenemos ya factores genéticos como la escolaridad. ¿Bueno? Esto es una recomendación un poco antigua, pero todavía utilizar la de 4.5 centímetros o 45 milímetros en pacientes con colagenopatías tipo MAC. Para ya y aneurismas de aorta abdominal, vamos más o menos por los mismos diámetros para el tratamiento. ¿Qué cosas son importantes? El diámetro. ¿Por qué hemos optado o por qué se optó por este diámetro de 5 o de 5.5 centímetros? Por las complicaciones que nos puede dar. Normalmente los aneurismas de diámetros pequeños no se complican, no llegan a complicaciones bajo el riesgo de complicaciones. Sin en cambio, se ha visto que el riesgo de ruptura de aneurismas de 5 centímetros va o sube al 20%. Y el riesgo de que esos aneurismas se conviertan en una patología aguda, como ruptura o disección, disección es incluso de un 10 a un 5%. Y el riesgo que se tomaba antes, donde no se hacía todavía mucho endovascular, donde las cirugías eran abiertas en centros grandes, con bastante experiencia, la mortalidad iba del 7 al 10% en diámetros menores. Entonces, poniendo en una balanza riesgo-beneficio de ponerle un riesgo de cirugía a que la aneurisma se complique, el diámetro que se utilizaba era ese. Pero bueno, de esto no había mayor complicación. Y se ha visto que diámetros o pacientes con aneurismas con diámetros de 3 a 3.9, el crecimiento anual es de 1 a 4 milímetros. Cuando vamos de 4 a 6 ya aumenta el crecimiento de 3 a 5 milímetros. Y estamos hablando de diámetros mayores de 6, ya estamos hablando de cerca de 1 centímetro de crecimiento anual. Esto es importante porque también nos va a indicar qué tenemos que hacer y cómo hacer el seguimiento del paciente. Hemos indicado que el mejor estudio o el gol estándar es la angiotomografía, pero es una radiación que utilizamos con clase. ¿Cada cuánto tengo que hacer? ¿Todos los meses? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6 meses? ¿De qué va a depender hacer el seguimiento? Y ahí incluyen los diámetros. Todo eso son sugerencias, son guías, ¿no? Entonces, ¿qué nos indicaba? Que si el diámetro era menor de 3 centímetros, el seguimiento se podría hacer incluso cada 3 años, con estudios que no sean tan invasivos o radiación, como es la ecografía. O un estudio con una ecografía Doppler nos ayuda. De 3 a 3.9 nos sugiere incluso cada 2 años, igual con ecografía. Cuando ya pasamos los 4, de 4 a 5 centímetros, podemos estar haciendo el control anual. Más de 5 centímetros cada 6 meses. En este caso sí, ya tratamos de utilizar angiotomografía. ¿Cuándo consideramos un crecimiento grande? Cuando tenemos 1 centímetro alto. Igual, estos ya son más recientes, con la recomendación igual, de 3 a 3.9 a cada 3 años. Y mientras más sea el diámetro, más acercamos los controles. ¿De acuerdo? Como ven, son niveles ya de indicación 1 con nivel de evidencia B o
A ver, acá algo para detallar, es lo mismo que hemos estado hablando. Lo que les mencionaba, aneurismas de aorta abdominal, cuando indicamos reparación según el sexo, sin signos de ruptura, estamos hablando de forma profiláctica para evitar complicaciones, en varones con diámetros menores de 5.5 y en mujeres con diámetros de 5. Grabémonos este punto de vista, ¿no? Bien, ¿qué tenemos o qué es lo que nos consideramos dentro de lo que es tratamiento quirúrgico? Podemos tener tratamiento abierto y tratamiento endovascular. ¿De qué va a depender? Y estas indicaciones aún no cambian. ¿Cuándo vamos a optar por un tratamiento abierto? Entendamos por un tratamiento abierto que tenemos que cortar al paciente, cortar el pedazo de aorta que está lesionado y reemplazarlo con una prótesis. ¿Cuándo amerita someter a este paciente a una cirugía de ellas? Uno, aorta ascendente y raíz de aorta. La segunda indicación es coleaginopatías, marca, independientemente del lugar donde la lesión. ¿De acuerdo? Y cuando optamos por lo endovascular, EVA, entendamos por endovascular que lo que vamos a hacer es canalizar una arteria periférica y por dentro de la arteria liberar una endoprótesis. Obviamente, menos riesgo de complicaciones del paciente, cirugía menos traumática, una recuperación más rápida. Sobre todo para aortas torácicas, aneurismas en aorta torácica, descendente y abdominal. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? El manejo vamos a tener que empezar primero con un tratamiento médico. Y acá tenemos que ver los factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son estos? Peso, hipertensión, diabetes, dislipidemia. ¿De acuerdo? Entonces optamos por optimizar los tratamientos de estas personas. Fumadores, obviamente, contraindicado el cigarrillo, pero tenemos que empezar ya terapia de reemplazo de nicotina. ¿Qué más tenemos que dar independientemente de estas causas modificables? La parte de tratamiento médico. Y acá nuestro objetivo es iniciar beta bloqueadores y estatinas. Beta bloqueador para disminuir la frecuencia cardíaca con un objetivo de frecuencias menores de 60 y mantener una presión arterial sistólica menor de 100. Estos van a ser mis objetivos terapéuticos de primera línea beta bloqueadores. No tener tolerancias viejas y luego A2. Estatinas para todos los pacientes. Esto es una cirugía de reemplazo de aorta, en caso de que sea solo aorta ascendente o aorta ascendente con caída. Vamos a poner una prótesis y se reimplanta en la aorta o las ramas importantes sobre la aorta. Crawford nos ayuda justo para hacer el manejo quirúrgico, que igual tiene una clasificación quirúrgica. Bueno, esas son fotos de cirugías como es los injertos de Dacron. Tienen una línea para evitar torcer los injertos en el interior. Y normalmente son injertos bifurcados o en pantalón. Una porción va al aneurisma a la aorta y la otra porción se infiltra en iliacs. Válvula bicúspide. Importante válvula bicúspide porque eso se asocia con necrosis quística intermedia, por lo tanto se considera como uno de los factores de alto riesgo. Por lo que cuando teníamos válvula bicúspide y aneurismas en aorta ascendente, el diámetro para corregir bajaba a 4.5 cm. Bien, síndrome de Marfan. Importante tener algunas técnicas y algunas referencias, ya que eso no es tanto por una prueba diagnóstica, sino por criterios diagnósticos mayores y menores para llegar al diagnóstico, ¿no? Y dentro de los criterios mayores vamos a encontrar tanto, dependiendo del sistema que ataque, esquelético, cardiovascular,
Dentro de esto, ¿qué vamos a encontrar? Son pacientes que pueden tener pectum carinatum, pectum excavatum severo, con un índice de Haller de más de 3.4. Podemos tener, son pacientes que tienen elasticidad, y una prueba rápida que podemos hacer en consulta son las pruebas del índice de muñeca y el índice de muñeca. Para que despierten todos, podemos un rato. Con una mano, pulgar y meñique, traten de agarrar toda la circunferencia de la muñeca de la otra mano. Normalmente no podemos poner las uñas una encima de la otra. Si logramos, en el ejemplo, por favor, pulgar y meñique. Si logran poner una uña encima de la otra, ya es una elasticidad. Esto es un índice. ¿Quién tiene? Sentido positivo. Una escucha. Muy bien. Normalmente sobreponen la uña. Y el otro es con una sola mano. Dedo meñique igual, dedo pulgar, tratar de ponerlo al borde cubital. Si el dedo pulgar sobresale la primera falange o la uña, sobresale el borde cubital, también estamos hablando de elasticidad. Sin forzar. Hay un poquito que quiere acercarse. Ese fue. Obviamente también que tenemos macroscópicamente que se vean son pacientes altos, elongados, extremidades elongadas, pues hay bastantes deformidades, escoliosis, más del 20% incluso en grados, pectum excavatum, pectum carinatum. Esos se terminan problemas oftalmológicos, como estoque de cristalino, ¿no? Son lo más frecuente que podemos observar. Relacionado también a aneurismas, obviamente, de aorta, que vienen con un bacterio mayor, lapsos de válvula mitral, que también están dentro de esto. Y bueno, el resto de criterios que ya los pueden ver. Último resumen de aneurismas. En causas, vamos a ver que la aterosclerosis es independiente para cualquier nivel de aorta, sea ascendente, descendente, infrarrenal, suprarrenal. En aorta ascendente, lo más característico de causas, tenemos la necrosis física de la media relacionado con válvula bicúspide y las infecciosas, ya sea sífilis, ya sea fúngicas o bien. Localización más frecuente, infrarrenal. Segunda localización, torácica descendente. Tercera, en arterias, pública. Ojo, también importante, si tenemos un aneurisma de arteria poplitea de un lado, tenemos que descartar del otro. Igual en aneurismas de aorta. Si encontramos un aneurisma de aorta abdominal, tenemos que descartar toda la aorta. Normalmente podemos tener patologías donde tengamos un aneurisma en arco aórtico, un aneurisma en aorta torácica y uno abdominal, sin que todo esté controlado. ¿De acuerdo? Entonces el screening, cuando encontramos un aneurisma, tenemos que descartar de toda la arteria torácica. Pasamos a la siguiente parte, síndromes aórticos agudos. Acá que vamos a tener tres grupos importantes: disección de aorta, hematoma intramural, úlcera penetrante. ¿No? Acá también podemos entrar en ruptura de aorta o ruptura de aorta. ¿Qué entendemos por una disección de aorta? Disección es separación. Disecar significa separar. Por lo tanto, ¿qué es una disección de aorta? Es la separación de la capa íntima de la media y la adventicia. ¿De acuerdo? Se lesiona la íntima, ingresa sangre y este flujo de sangre me separa toda la íntima, la desplaza y me crea una luz falsa. Entonces, en una disección voy a tener dos luces, una luz verdadera y una luz falsa. ¿De acuerdo? Y esta tela que queda, que es la íntima que he disecado, toma el nombre de la íntima. Un hematoma intramural es simplemente el sangrado en la capa media. Esto puede ser producido por una ruptura de vasa vasorum o puede ser producido por una úlcera penetrante que se ha convertido en un hematoma. ¿De acuerdo? Pues acá no tenemos disección, no tenemos generación de una luz falsa. Tenemos la dilatación, sí, si nosotros lo vemos por la parte de afuera, vemos una dilatación de la arteria. Pareciera por fuera un aneurisma.
Por eso es que antes se denominaban como los falsos aneurismas o pseudoaneurismas, ¿no? Pero esto toma el nombre ahora de síndromes aórticos agudos. Un hematoma intramural sangrado en la capa media. Una úlcera penetrante. Acá tenemos que tener una placa de ateroma que se ha desprendido y merece una obra íntima, permitiendo que ingrese sangre hacia la capa media, ¿no? Entonces, una úlcera penetrante puede convertirse en una disección, puede convertirse en un tumor, o podemos encontrarlos como patologías crónicas. Bien, lo que ya hemos mencionado. Clasificación. A partir de ahora vamos a hablar solo de disección, que es lo más frecuente. El 80% de las patologías agudas las encontramos como una disección, ¿no? Y el manejo es parecido en las tres enfermedades. Importante saber la definición, sí, porque a veces se nos pasa de alto el poder diagnosticarlas y por ende no tratamos. Por lo tanto, tenemos que saber reconocer e identificar estas cosas. Bueno, clasificaciones. Tenemos dos tipos de clasificaciones: clasificación Stanford y DB. Stanford lo divide en dos: Stanford A y Stanford B. Stanford A, cuando compromete la aorta ascendente. Stanford B, excluyente, cuando no compromete la aorta ascendente. Si la aorta ascendente está comprometida, sea sola o con arte o con descendente, mientras la ascendente está tomada, es un Stanford A. Si la ascendente no está tomada, es un Stanford B. ¿No? DB nos va a dividir en tres. Forma más fácil. Hacemos un 1 que me va a representar a toda la aorta. El 2 lo colocamos en el brazo corto y el 3 en el brazo largo. Entonces, DB1 que indica que me compromete toda la aorta, tanto ascendente como descendente. DB2, solo la aorta ascendente. DB3, solo la aorta descendente. ¿De acuerdo? Para que no se olvide. Se disecó la aorta, se separó la íntima, nos creó una falsa luz, una luz verdadera y una luz falsa. Pero tenemos una luz verdadera, todavía pasa sangre. ¿Por qué es un problema? Dos cosas nos complican: el síndrome de mala perfusión y la pseudocoartación. Entendamos por pseudocoartación que es la coartación, la estrechez del vaso. Pseudocoartación porque no está incluido las tres capas, es una falsa coartación. Entonces se liberó la íntima y la luz verdadera ha disminuido el nivel. Por eso es una pseudocoartación. Cuando esto nos llama la atención o cuando esto es peligroso y entra dentro de los factores modificables o factores de alto riesgo, cuando el diámetro de la luz falsa es más de 20 milímetros. Y nuestro segundo es el síndrome de mala perfusión. ¿Qué significa esto? Que la disección, la luz falsa, ha tomado y ha ocurrido el nacimiento de uno de los vasos viscerales. Por lo tanto, lo comprime, lo estenosa o lo ocluye completamente, formando incluso trombos en el interior, por éxtasis sanguíneo. Y son los dos principales: pseudocoartación y el síndrome de mala perfusión. ¿Bueno? Acá vemos los mecanismos de obstrucción en la disección. La falsa luz me empieza a comprimir la luz verdadera, por lo tanto ya no pasa sangre a la rama, o la ocluye completamente directamente a la rama, produciendo un trombo. ¿Por qué es importante la clasificación? El Stanford, que es la que más utilizamos. Porque justamente, imagínense que esto nos ocurra en la arteria renal izquierda. ¿Pasa algo? Obviamente sí, ese riñoncito va a empezar a isquemizarse, a sufrir, pero tenemos otro que todavía lo está funcionando. Nos ocluye la mesentérica superior, la mesentérica inferior por los arcos, el arco alveolar todavía le da flujo a las asas intestinales. Tenemos circulación que todavía puede compensar. Imagínense que esto ocurra en el tronco de la columna izquierda. ¿Vamos a tener compensación? No. Ocluir una arteria
coronaria de forma brusca, rápida, lo que va a producir es isquemia miocárdica y es una cuestión de minutos u horas entrar en infarto. Imagínense una arteria, imagínense el nacimiento, el tronco. Entonces es global, es todo el ventrículo izquierdo que puede mediar, todo el ventrículo derecho o de forma global todo el corazón. Por eso es que Stanford es una emergencia, a diferencia de Stanford B, que es una urgencia que tenemos que observarla así, pero aunque nos da tiempo. Hemos indicado también que la disección o estas patologías nos dilata la arteria. ¿Qué pasa si de forma súbita dilatamos el anillo de la válvula aórtica? ¿Qué produce? Una insuficiencia aórtica severa, porque los velos ya no van a poder cerrar. La función de la válvula aórtica es que en cada sístole ventricular se aperturen, permita la salida de sangre, y en cada diástole ventricular se cierren, evitando que la sangre regrese de aorta al ventrículo izquierdo. Si esto lo dilato de forma brusca, los velos que tenían que cerrarse simplemente ya no pueden, ya no llegan, dejan un espacio al medio, produciendo una insuficiencia aórtica severa. Y esto es muy brusco. Se distiende el ventrículo, entra en un shock cardiogénico, falla el ventrículo. Se rompe dentro de la cavidad del saco pericárdico para producir aorta. Toda la patología de aorta ascendente o de raíz de aorta es más severa, más delicada y compromete más la vida del paciente que un Stanford. Por eso es que esta clasificación es importante y todavía sigue siendo la más utilizada. Causas, vamos a tener igual las parecidas causas de los aneurismas. Un aneurisma se puede complicar, pero acá también entra en relevancia las traumáticas. Después de los traumas, accidentes de tránsito, por ejemplo, los lugares más frecuentes van a ser los lugares de puntos de anclaje. Entendamos por ello en aorta ascendente justo donde termina o donde sale el saco pericárdico, que es un punto de anclaje. Al iniciar la aorta torácica descendente, otro punto de anclaje, por la arteria subclavia y por el ligamento arterioso, que es el remanente del conducto arterioso permeable, que comunicaba aorta descendente con arteria pulmonar izquierda en el fémur. ¿De acuerdo? Esos son los puntos de anclaje. Y ya, ese es otro punto de anclaje. Por eso es frecuente las disecciones en torácica descendente. ¿Y qué nos da? ¿Qué molestia nos da? Lo primero es dolor. Un dolor intenso, dependiendo de las zonas donde nos tome, dependiendo de si nos está produciendo la oclusión de alguna rama importante, vamos a tener también lo que nos produzca eso, ¿no? Si es carótida común izquierda lo que está afectando, ¿qué vamos a tener? Accidentes cerebrovasculares, isquémicos. Si es corazón, la falla del ventrículo izquierdo, insuficiencia aórtica, isquemia miocárdica, infartos agudos, síndromes coronarios agudos. Si es renales, vamos a empezar a tener anurio o bajo flujos urinarios bajos. Dependiendo de la localización y de la arteria que esté tomando, nos va a dar los síntomas. Si es torácica descendente y nos ha tomado la arteria de Achilles, y es tan importante para el paciente, ¿qué vamos a tener? Paraplegia. Va a depender de la localización. Y todos estos factores de riesgo, síntomas, los vamos a poder dividir en condiciones, en factores de riesgo alto, bajo, para los pacientes. ¿Y cuáles son los que consideramos como altos? Dentro de los factores de riesgo va a ser altos todo lo que se asocia con coagulopatía márgenes, con causas genéticas, pacientes o familiares que hayan tenido historia de esto, ¿no? Con pacientes que han tenido reciente manipulación, cateterismos, postoperadores de cirugías cardíacas. El dolor también puede ser de alto riesgo dependiendo de dónde se localice. Si el dolor es en región lumbar, bueno, si la región es en dolor torácica retroesternal, mayor riesgo. ¿Tiene por qué? Mi sospecha va a ser más para aorta ascendente. La severidad, la intensidad también. Si es un dolor tolerable, que sí, vengo por dolores en región lumbar, pero si es un dolor intenso, que no sé, o que requiere el uso de opiáceos, también los consideramos como de riesgo alto. ¿No? Todo eso nos interesa para poder hacer un score de detección
y poder ver si estos pacientes van a meditar algún tipo de cirugía de urgencia o podemos optar por un manejo médico y expectante. Bueno, sobre todo en los Stanford Sphere. Estas son algunas imágenes. Igual, métodos de estudios, lo que mencionamos, angiotomografía o el estándar. Esto es una disección. Vamos a ver la separación, dos luces dentro de toda la arteria y una capa fina que se llama el flap íntimo. ¿De acuerdo? Esta es la luz falsa y la otra la luz verdadera. Y en este caso, la luz verdadera da nacimiento al trombo, a la rama visceral. Por lo tanto, no está comprometida, por lo tanto, no está teniendo un síndrome de mala perfusión. Bien, esto es una úlcera penetrante. Vamos a ver una acá en esta imagen, tanto vemos la úlcera como sale el contraste y llena esa zona de la capa media. Y vamos a ver también un hematoma intramural, zonas que hay coágulos en la capa media, pero sin fase de contraste. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Esto es agudo, por eso son síndromes aórticos agudos. ¿No? Hablamos de agudo en cuestión de tiempos, minutos, horas, días. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Los objetivos. Iniciar tratamiento médico para manejar el dolor. Tenemos que quitar el dolor y manejar la presión y frecuencia cardíaca. Teniendo como objetivo lo que hemos mencionado, sistólica menor de 120 y frecuencias cardíacas de entre 60 y 80 o menores de 60. Actualmente ese es de 22. Si no me equivoco, el 24 ya consideramos como una frecuencia menor de 60. ¿De acuerdo? Es mi objetivo terapéutico. ¿Y con qué y cómo logro esto? Mi primera opción, beta bloqueadores. Si no es posible con los beta bloqueadores o no tenemos a la mano beta bloqueadores de forma parenteral, ¿qué tenemos que usar? Nitratos, nitrocruciato, nitroglicerina. La idea es mantener una presión sistólica objetivo menor de 100. Disección de aorta, opciones de tratamiento, sobre todo ya en pacientes con mala perfusión. Si es una estampora, cirugía inmediata, no hay duda. Ya sea con stroke, ya sea con ruptura, ya sea con daños que tengan otros órganos, ¿no? Como mala perfusión en renales, mesentéricas o isquemia en miembros superiores, ya tenemos que optar por una cirugía. Si es un B, ¿qué tenemos que hacer en un B? Acá tenemos que ver si está complicado o no y si los factores de riesgo son altos. ¿De acuerdo? Si estamos complicados, ¿qué tenemos? Una ruptura. Normalmente estos son rupturas contenidas, hematomas retroperitoneales. ¿De acuerdo? Acá también la indicación que es quirúrgica, pero acá podemos optar por un tratamiento endovascular si la anatomía de la disección lo permite. Y en el caso de que no tengamos ruptura, pero tenemos, por ejemplo, ya signos de isquemia o signos altos, ¿no? De lo que hemos visto antes, del cuadro que hemos visto antes, y hay signos de mala perfusión, ya tenemos que pensar también en el tratamiento endovascular. ¿Cuáles son nuestros signos de mala perfusión? Cambios en el electrocardiograma, de isquemia o de infarto, síndromes neurológicos, de stroke, ACDs, paraplegias, hemiplegias, hemiparesia. ¿De acuerdo? Paraplegias en el caso de espinales, en el caso de que tengamos infartos mesentéricos, dolor abdominal, distensión abdominal, acidosis láctica, que es bastante frecuente relacionada con isquemia mesentérica. En renales, injuria. ¿Cómo calculamos esto? Orina, diuresis, oliguria o anuria, ¿no? Extremidades, que no se sientan los pulsos, que haya disminución o pérdida de la movilidad, si no es isquemia aguda de velocidad. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a considerar como que síndromes de mala perfusión. ¿Qué nos indica esto? Que una de las arterias viscerales está comprometida. No tenemos esto, podemos optar por un manejo médico conservador y mandarlo a una opción de rutina. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos que evaluar otros signos que puedan comprometer esto.
de riesgo alto. ¿Y qué tenemos ahí? Que sobre todo de imagen, el diámetro de la aorta, que en esta patología aguda no sea más de 4 centímetros. El diámetro de la falsa luz, lo que les mencionaba, que sea de más de 2 centímetros, que la luz falsa sea más de 2 centímetros. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Es que la lesión, la puerta de entrada, el TIR, es donde se ha ocasionado la lesión en la íntima, que ésta sea de longitud mayor de 10 milímetros. También nos incluye que eso ya son de alto riesgo. Bueno, o sea, ¿a qué nos referimos con esto? Que el paciente esté estable, que para su suerte no me ha comprometido ninguna arteria visceral, ningún ramo visceral. El paciente está completamente estable, es un estado por B. ¿Lo reparo? No lo reparo. ¿Qué decisión tomo? Para eso nos ayudan estos factores de riesgo alto en un paciente estable. ¿Verdad? Que esta lesión de la íntima sea en la curvatura menor. ¿A qué se refiere ello? A ver, vamos a ver una imagen de la anatomía. Si la lesión en la íntima es en la curvatura mayor de la aorta, en esta zona, normalmente descendente y torácica descendente, si la lesión es acá, tenemos estas ramas que ya de por sí, por la estructura, por la salida de la rama, frenan la disección. La disección puede ser anterógrada, pero también puede ser una disección retrógrada. ¿De acuerdo? Normalmente es más anterógrada, pero al tener los vasos en esta zona, en la zona de la curvatura mayor, ya de cierta forma detienen esta disección retrógrada. Diferente de si tenemos la lesión en la curvatura menor. Acá no hay nada que lo detenga. Por lo tanto, podemos tener una disección retrógrada que llegue hasta aorta ascendente y raíz de aorta. Por eso es importante ubicar dónde están haciendo este tiro, dónde está la lesión de la íntima. Y no solo la longitud, sino en cuál extremo de la aorta está. A eso hace referencia eso, en la curvatura media. Y bueno, ya el resto, que si hay efusión en cavidades pleurales, obviamente pues, que hay posibilidad de ruptura. Y bueno, los demás, no vamos a detener más. Ya, obviamente sea independiente si es estaforado o bien si tenemos signos de compromiso, si el signo que es el promedio de la perfusión, tenemos que intervenir lo más pronto posible. En el caso de un B, si no tenemos signos, podemos todavía planificar mejor este tipo de cirugía. Cuando hablamos o cuando lo mandamos a un tratamiento mayor de 15 días hasta 90 días, tenemos para poder tratar en casos de que no sean complicados. Y acá hay una cirugía que podemos hacer tanto en aneurismas como en disección en patologías de aorta ascendente que me comprometan las coronarias o que me comprometan la válvula aórtica, que es la cirugía de venta. ¿En qué consiste la cirugía de venta? Es un reemplazo, es un tubo valvado. ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar tanto la válvula como toda la aorta ascendente. Entonces entramos en circulación extracorpórea, hacemos parada cardíaca, solo parada cardíaca, o sea, el corazón está detenido, pero aún tenemos circulación sistémica, ¿de acuerdo? De aorta a cerebro y el resto de órganos. Entonces, sacamos la válvula aórtica, cortamos como un botón los ossos de las coronarias, implantamos la nueva prótesis con su válvula y reimplantamos las válvulas aórticas, los botones coronarios en esa nueva prótesis. Pues sí, es una cirugía grande, mayor, pero que se realiza para todo el tratamiento de una patología, en un estado, ¿no? Esto es circulación extracorpórea, ya algunos deben de tener un poco de... los que han entrado a la sala ya saben más o menos cómo funciona. Sacamos toda la sangre venosa del lado derecho del corazón, lo mandamos a un reservorio, un filtro y un oxigenador que funciona como pulmón, oxigena la sangre y esto se distribuye por lo que va a funcionar como corazón, es una bomba de rodete,
pasa un filtro que atrapa las burbujas y esto lo introduce nuevamente a la aorta y con eso se envía la sangre arterial a todo el cuerpo. Bypaseamos el corazón, por eso es una circulación extracorpórea. Permite con esto clampar la aorta y parar directamente el corazón. ¿No? Y ahí se realiza toda la cirugía. ¿Qué pasa cuando esto es un poco más complicado y tenemos que llegar a la disección ha llegado a arco aórtico? Tenemos que reemplazar no solo la aorta ascendente, sino las ramas. Tendríamos que reemplazar también troncos, el nacimiento de los vasos supraórticos, tronco rectocefálico, carótida común, subclávia. ¿Podemos hacer este bypass al cerebro? Hay mayor cantidad de daño, mayor posibilidad de daño cerebral. Entonces ahí no hacemos parada cardíaca, sino lo que se dice es parada circulatoria. ¿Qué significa eso? Que al paciente lo congelamos y no le pasa sangre a ninguna parte del cuerpo, salvo el cerebro. Anulamos periféricamente carótida y a flujo bajo si se envía sangre por carótida. Reemplazamos esta zona y empezamos a calentar al paciente para perfundir nuevamente la parte sistémica y aún mantenemos el corazón parado y recién hacemos el reemplazo de aorta ascendente y el resto. Eso es una parada circulatoria. Bueno, otras técnicas para realizar. Vamos a lo otro, endovascular. Son cirugías que suenan grandes, pero por lo tanto también tienen bastantes complicaciones. Las cirugías abiertas. Por ello, por ende, la cirugía endovascular que ha resultado ya como cirugía prioritaria o principal en casos incluso de ruptura de aorta. Cuando tenemos una lesión de aorta en aorta torácica o en una zona donde es fácil se está conteniendo, va mejor una endoprótesis que una cirugía abierta. ¿Y qué hace la endoprótesis? Canalizamos por dentro de la aorta y desplegamos una endoprótesis. ¿Cuál es mi objetivo? No solo que la luz verdadera regrese a su diámetro normal y ocluir la luz falsa, sino sobre todo cerrar el TIR, cerrar la lesión de la íntima donde está iniciando toda esta disección. Por lo tanto, por ejemplo, y este es el caso clásico, por lo que les menciono, es la zona de mayor localización de las disecciones. Para poder anclar esta endoprótesis y poder cerrar esto, necesito un cuello donde anclarlo, donde implantarlo. Por lo tanto, en este caso, si ustedes ven las dos imágenes, la subclavia se ha cerrado y se ha hecho un puente de subclavia a carótida para poder tener mayor longitud de cuello de anclaje de esta endoprótesis y asegurar cerrar esta lesión en la íntima. De lo contrario, si lo pongo más baja, de nada sirve, se sigue nutriendo esa luz falsa y el riesgo de ruptura va a persistir. Por lo tanto, tenemos que sellar con esta endoprótesis la lesión de la íntima. Y queda de esta forma. Liberamos la endoprótesis y regresa todo el flujo periférico normal a toda la ramas. Este es otro caso. Y esta es una forma. Entonces, cuando son disecciones amplias, tóraco-abdominales, que incluyen ramas, hay endoprótesis fenestradas o hay endoprótesis que se les denomina los multibranch, que tienen ramas que ya pueden entrar directamente al tronco ciliaco, a la mesenterica superior, a las renales, para evitar la oclusión de esos. Bueno, estos eran 3 casos de seguro, pero no hemos traído el acceso, así que les debo las imágenes de estos casos. El grupo me hace recordar si todavía nos vemos para poder ver los casos y ya les comentaré. ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro? Bueno, eso sería todo de mi parte. Vaya,